Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia. Nelson ha sido llamado al orden de los diáconos. Hoy, rodeado de toda la comunidad formativa, no solamente de nuestra diócesis, sino de otras diócesis, de tus más cercanos familiares y amigos, vamos a celebrar este sacramento. Vivamos este momento intenso en un ambiente muy vocacional. ¿Qué celebramos hoy? Una relación, un pacto. Descubramos qué hay detrás de esta historia vocacional de Nelson, que hoy tiene un culmen sacramental, cuando por la imposición de las manos y la oración de consagración va a ser constituido diácono de la Iglesia a semejanza del gran servidor de la humanidad, Jesucristo. Ya la primera lectura nos da los dos elementos constitutivos de esta relación. Dice el texto: entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? La primera voz que lo llena todo es la de Dios. Sin Él no entendemos nada. Dios tiene un proyecto sabio que quiere comunicar, tan excelso que es pura buena noticia. El amor no puede dejar de comunicarse. La dicha de Dios es ofrecernos su vida, compartirla con nosotros. Es desborde de gracia. Quiere derramarse, hacer alianza, contraer matrimonio. Por eso nos ha hablado de muchas formas, nos ha buscado y se ha arrimado a nosotros de muchos modos. Finalmente nos ha hablado por su Hijo. Él encarna la pasión del amor de Dios por todos y cada uno. En Él nos ofrece su vida, la vida en abundancia. En su Hijo nos ha dado toda clase de bendiciones y nos ha llamado en Él a ser sus hijos. En esa obsesión salvadora, Dios pregunta: ¿a quién mandaré? Dios quiere asociar a la misión única de Jesús a otros. Porque quiere llegar a todos y a todas partes. Y pregunta: ¿quién irá por mí? Es la pregunta retadora de Dios. Muchos a través de la historia le han copiado a Dios. Una nube de testigos se ha sentido aludidos por esa palabra seria e interpelante del Señor. Tú, Nelson, eres uno de ellos. El Señor quiere contar contigo y con muchos más, porque la mies es abundante. Y el otro elemento es la respuesta. Es el mismo texto de Isaías. Contesté: aquí estoy, mándame. Ojo,
Esta respuesta no se puede dar a la loca. Se va construyendo a través del tiempo y de sucesivas elecciones, de muchas luchas interiores y en medio de dudas y certezas. Nelson, al hacer tu petición para el diaconado, que escribiste con tu propia mano, comprometiste allí tu propia vida, tu libertad. Solo elecciones libres hacen al hombre y lo encaminan a la altura de lo verdaderamente valioso. Dios solo es digno de personas que lo eligen en libertad. Ese aquí estoy equivale a una absoluta disposición a dejarte conducir por el Señor. Es dejar que Jesús se te monte en tu barca y le dejes tomar el timón de tu vida. Es decirle con la misma profundidad de María: aquí tienes a tu siervo, haz conmigo lo que quieras, aquí estoy, envíame. El nombre de tu asociación sacerdotal no es nominal: siervos del Espíritu Santo. Es la actitud que define tu vida frente a Dios. Es la esencia de una clara espiritualidad. Y si es esencia, si dejas de ser siervo, no eres nada. Esa respuesta se corresponde con las exigencias de Jesús a sus seguidores. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Es renunciar a la propia voluntad para entregarse a la del otro con mayúscula, la voluntad grandiosa del Altísimo. Esta es la ley del discípulo. Solamente si sabemos perdernos, si nos damos, podremos encontrarnos. Es hacer de tu vida no cosa propia, sino cosa que dar. Y es la vivencia de lo que constituye el ser sacerdotal de Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Heme aquí, aquí estoy. Es una respuesta que informará toda tu vida entera en adelante. El deseo de Dios, voy a citar varias veces el texto del Papa Francisco en el mensaje para la jornada de oración por las vocaciones de este año, porque precisamente toma como reflexión el texto del Evangelio que hoy escuchamos. Dice el Papa: el deseo de Dios es que nuestra vida no acabe prisionera de lo obvio, que no se vea arrastrada por la inercia de los hábitos diarios. Él va a tener otra expresión, la voy a mencionar. Él quiere romper la parálisis de la normalidad. Hay que ir más allá de lo normal. Es que la vida entera se trastorna cuando el Señor nos incorpora a la aventura de Dios entre los hombres. Nelson, tu historia personal entra en una nueva dinámica de vida. Y responder al Señor y seguirlo tiene un presupuesto que escuchamos en el Evangelio. Dejarlo todo. Dejándolo todo, después de que dejaron las barcas en la orilla, lo siguieron.
Para una adhesión del corazón al Maestro hay que dejar todo lo que impide la disponibilidad para caminar junto a Él. Dejar las barcas indica comenzar algo nuevo. Jesús rompe, lo que les decía ahora con una expresión del Papa, la parálisis de la normalidad y nos mueve a participar en un sueño más grande. El discípulo debe ser entonces una persona libre, que no se deja atar por nada ni por nadie, dejando cosas, dejando bienes, dejando apegos, se acoge a una nueva jerarquía de valores según el reino de Dios. Dejar seguridades, lo pasado, esos pegotes que estorban para abandonarse en Jesús. Y retomo otras palabras del Papa en ese mismo texto. Dejar todo lo que nos puede mantener amarrados a nuestra pequeña barca, impidiéndonos tomar una decisión definitiva. En definitiva, cuando estamos ante el vasto mar de la vocación, no podemos quedarnos a reparar nuestras redes en la barca que nos da seguridad, sino que debemos fiarnos de la promesa del Señor. En definitiva, la vocación es una invitación a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús por el camino que ha pensado para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los que nos rodean. Esa disponibilidad de libertad, libre de ataduras, es, Nelson, tu gesto de amor, de entrega de tu vida al Señor para que Él la conduzca por sus caminos, no por los tuyos. Al Maestro hay que dejarlo ser Señor. Discípulo es entonces el que se deja conducir dócilmente y con el corazón libre por el Señor de sus vidas. Y por tanto le da la primacía a la palabra de Dios. En tu nombre echaré las redes. Si Jesús lo es todo, no necesitas nada más. Lo único que necesitas es su amor y tu libertad de dejarlo todo por Él es la única y verdadera causa real de la alegría, de tu alegría más plena. En esta relación de propuesta y respuesta, no podemos olvidar nuestra condición. Miremos la reacción del profeta en la primera lectura y de Pedro en el Evangelio. Ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y Pedro dice, apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Es normal y necesaria esta reacción ante la presencia de Dios y la grandeza de la misión que se recibe. Hay un salmo que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros para que cuentes con nosotros? La conciencia de pecado y de pobreza es el punto de partida indicado de un camino en el que se humilla será ensalzado. Vencer la insolencia de exigir
cualquier merecimiento y abrirnos agradecido a todo lo que el Señor nos regala. El evangelizador debe primero experimentar la acción salvadora de Dios, expresada en la primera lectura. Mira, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. El miedo paraliza, pero siempre el Señor repite: no temas, no tengas miedo. Jesús no se asusta de nuestra pequeñez, ni retrocede ante nuestras fragilidades. Nos invita así a la confianza en Él y en su Evangelio, a que nos sepamos discípulos del Señor de las misericordias. Él es el que inspira siempre nuestra conversión y el que transforma el miedo en valentía y en audacia. El Señor hace maravillas con los que se confían en Él, con los que son humildes ante Él. ¿Y para qué misión te quiere Dios? Cuando preguntó: ¿a quién mandaré? La respuesta está en el Evangelio: para ser de ahora en adelante pescador de hombres. Retomo también otra idea del Papa: es la iniciativa amorosa con la que Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto del que quiere que participemos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio y una pesca sobreabundante. ¿En qué consiste ese gran proyecto? En pescar hombres, es decir, salvar vidas, salvar otras personas. Salvar una vida es la forma más elevada de hacer el bien. Desde ahora, como diácono, cuidarás la vida de otros. Y el mejor ejemplo es el buen samaritano, es el más elocuente de lo que significa cuidar la vida del otro. Reanimarás la vida de otros, sacarás a la gente del mar oscuro de la humanidad, de los poderes del desamor, de la mentira y de la injusticia, y las despertarás a la vida para que descubran al Dios que los ama sin medida. Esta es la misión de toda la Iglesia. Pero la segunda lectura de esta liturgia precisa esa misión como función específica, no exclusiva de los diáconos: ser pescador de hombres en la tarea de la caridad. Se nos dice en esa segunda lectura que al crecer el número de los discípulos, al aumentarse la comunidad creyente, eso trajo como consecuencia una deficiencia en la atención a las viudas, que son el sinónimo de los necesitados. Se hizo necesario un ministerio para el adecuado cuidado de los pobres, y los apóstoles se pudieran dedicar más de lleno a la predicación de la palabra y a la oración. Escojan 7 de ustedes. Es bueno que miremos esas 3 condiciones: hombres de buena fama. ¿Es de buena fama? Lleno de espíritu y de sabiduría, y a ellos los encargaron de esta tarea. A los diáconos les corresponde mantener viva
esa fundamental vocación de la Iglesia, el seguimiento de Cristo, pobre y servidor. Como diácono, Nelson, te identificas con el Señor del servicio. Sin ese testimonio decidido de la caridad, la Iglesia pierde credibilidad y se deforma. Aunque tuviéramos y tengamos muchas deficiencias en el anuncio de la belleza del Evangelio, lo que sigue siendo un signo unívoco que no debe faltar jamás es la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. La opción por los pobres no se refiere a meras acciones de promoción y de asistencia. Por favor, en todas las parroquias, las casas Pan y Vida, no se reduce a meras acciones de promoción y asistencia, sino a ese encuentro personal con el pobre y sus necesidades, su cultura, su mundo, su manera de vivir la fe. No es una utilización de los pobres, se ideologiza mucho la atención a los pobres, sino la vivencia contemplativa de la identificación de Cristo con ellos. En definitiva, toda esa labor social de la Iglesia, hacer que el amor de Dios reine entre todos, para que la vida social sea un ámbito de fraternidad, de justicia, de paz y de dignidad para todos. Hoy, Nelson, el Señor te invita a remar mar adentro y no a permanecer en la superficialidad. Al responder, heme aquí, renuncias a decidir la vida tú solo, a luchar sin lograr llenar de contenido y sentido tu existencia diaria, expuesto a que llegue la noche, el cansancio y la falta de resultados. Hoy lo que decides es hacer tu vida con Él, recorriendo el camino creyente de echar cada día las redes en su nombre. Si permaneces fiel a este compromiso, experimentarás en tu vida de servicio una diferencia tan grande como tener las redes vacías o tenerlas repletas, como sentir frustración y cansancio cuando te confías solo en tus fuerzas, o una alegría profunda cuando te confías solo en Él. La Virgen María, experta en el seguimiento de Jesús, anime tus pasos detrás del que te ha conocido desde siempre y te constituye hoy profeta de las naciones. Y así sea. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia.